Un saludo muy especial a toda la audiencia que se conecta a esta hora. Mucho gusto, mi nombre es Santiago Gómez Cubillo, soy periodista del Magazine Cultural y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Entrevistas El Espectador. Nos acompaña el día de hoy la escritora colombiana Pilar Quintana, un gusto, escritora multipremiada. Ella es ganadora del premio Alfaguara de novela en 2021 por su novela Los Abismos. Además, es autora de 6 novelas, una antología de cuentos y es ganadora también del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana por su novela La Perra, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, entre una larga lista de reconocimientos. Entonces, Pilar, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a vos, Santiago, por invitarme. Bueno, y como ya sabrán, hoy vamos a hablar sobre la sexta y última novela de Pilar, Noche Negra, que es la historia de una mujer que después de dejar a su esposo, irse a un viaje de negocios, por así decirlo, debe quedarse sola en una casa que construyó con él en la selva. Y se va a enfrentar ahí a una serie de peligros que no vienen solamente de la naturaleza, sino también de las personas que la rodean y de las que no sabe si puede confiar o no. Entonces, la idea de hoy es poder hablar un poco sobre la construcción de esta novela y cómo se enmarca dentro de tu obra literaria. Bueno, perfecto. Quiero empezar con un poco con el título, pero con la imagen que va atravesando toda la novela y es la de la Noche Negra, porque a mí me parece que en esta cotidianidad citadina de oscuridades parciales, la idea de una noche negra, de una absoluta oscuridad es algo con lo que ya no estamos familiarizados. Entonces quiero empezar preguntándote, para ti, ¿qué evoca esa imagen de la noche negra, de la absoluta oscuridad perdida dentro de la naturaleza? Bueno, yo soy habitante de ciudad, nací, crecí en la ciudad y cuando tenía 30 años me fui a vivir al Pacífico colombiano, cuando tenía 31 años. Y una de las cosas que más me sorprendió era la cualidad de la luz durante la noche, ¿no? Pensamos que las noches son oscuras y ya, ¿verdad? Pero entonces cuando empezamos a vivir ahí en esa selva y no había grandes luces de ciudad, era un pueblo muy pequeñito y nosotros vivíamos aparte en un acantilado alejados del pueblo que quedaba en la playa, en medio de una selva gigantesca, ¿no? Que alguna vez la vi desde el aire y eso se extendía por kilómetros y kilómetros de verde. Descubrimos que las noches de luna eran muy claras y en la luna llena muchas veces no necesitábamos la linterna porque veías perfectamente, se veían hasta los colores de las cosas, ¿no? Y luego cuando empezaba a menguar, la luz empezaba a disminuir hasta que en la luna nueva, que es la noche en que no hay luna, digamos, y las noches anteriores y la noche siguiente, es la oscuridad total y era una oscuridad muy espesa, muy dramática. Que digamos, entre las angustias de Rosa es la llegada de esa noche que es la oscuridad total, ¿no? Entonces quiero saber cómo fue pasar de este imaginario que tú tenías de la Noche Negra a convertirlo en una imagen que iba a ser recurrente a lo largo de la novela y que iba a ser como ese momento en el que estaríamos esperando durante toda esta narración. Bueno, Ginny y Rosa son una pareja de casados, él es irlandés y ella caleña, se van a vivir a un paraje como el que acabo de descubrir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y están construyendo su propia casa. Y él tiene que irse a un tema de su visa para renovar la visa, no sabemos exactamente muy bien qué está pasando, pero sabemos que es un tema de la renovación de la visa, y ella se queda sola en su casa que está sin terminar. La casa tiene techo, tiene paredes, pero le faltan las puertas y las ventanas. Como es una zona selvática del Pacífico en que llueve muchísimo, entonces tiene unos plásticos por la noche para cubrir los ventanales y la puerta, lo que va a ser la puerta, ¿verdad? Y ella tiene que quedarse sola con su mente en medio de una selva terrible, llena de amenazas, como murciélagos, arañas, serpientes venenosas, con unos vecinos que de repente eran muy queridos y muy decentes y muy serios cuando
Estaba Jean. Estaba el marido, pero Claro. apenas el marido se va, empiezan a tomarse unas libertades que ella dice, ¿y a estos qué les pasó, no? Y a mirarla de una manera como con deseo y ella empieza a sentirse acosada. Entonces, bueno, este es como el gran fondo de la novela y ahí empieza la historia de Rosa. Sí, que además se enmarca en su lucha también con esta naturaleza hostil que tú describes. Y para todos los lectores que se animen a leer esta novela, se van a dar cuenta de que está dividida en 4 secciones, que en realidad son los 4 días en los que Jean se ausenta pues de la casa, ¿no? Entonces está el domingo, lunes, martes y miércoles. Pero también hay una particularidad y es que no se trata solamente de la historia de esos 4 días. A lo largo de la narración, tú vas entretejiendo historias del pasado, historias con Jean o con la familia de Rosa. Entonces, ¿cómo fue la construcción temporal de esta novela teniendo eso en cuenta? Bueno, es una novela que, como bien lo decís, está articulada por días y también a través de la cotidianidad, ¿no? Rosa se levanta, va al baño, organiza la casa, prepara el desayuno, lava los platos, prepara el almuerzo, lava los platos, hace labores de mantenimiento alrededor del hogar, ¿no? Siempre está muy ocupada porque, no sé, se descuida un segundo y llegan las termitas a comerse la casa, entonces le toca la lucha contra las termitas, ¿no? Además de las labores de todos los días. Y cada noche se va volviendo más oscuro, entonces se articula así sobre los días, ¿no? Fue para armar esta arquitectura, tuve que como recordar muy bien mi temporada en esa zona, recordar cómo se iban oscureciendo, cómo funcionaban las mareas, cómo se iban oscureciendo las noches, cómo funcionaban las mareas también. Y creo que llevaba yo un cuaderno con los detalles de cada día, ¿no? Hoy, por ejemplo, la visibilidad en tal noche va a ser del tanto por ciento porque ya la luna ha menguado casi completamente, ¿no? La marea va a subir a tal hora y va a bajar a tal hora. Entonces, fui articulándola así y luego cada día funciona, no sé si como un capítulo, pero como bien lo decís, cada día es una parte. Sí, de acuerdo. Y además que el punto de vista que se maneja en la novela es muy interesante también porque una de las particularidades es que hay una descripción muy detallada de esa naturaleza, una descripción de las plantas, de los animales, pero eso también se mezcla con alucinaciones o recuerdos o de pronto ansiedades que tiene la misma Rosa. Entonces, ese punto de vista llega un momento en el que el lector no tiene muy claro qué es lo que está viendo, si es real, si esto es una alucinación, si es un sueño. Entonces, ¿cómo fue manejar ese balance entre la realidad, la alucinación, la ansiedad, todo eso? Bueno, esta novela tiene como un nivel que es la aventura de Rosa en la selva los días que no está su marido, Sí. ¿verdad? Pero como bien lo apuntabas en la pregunta anterior, Rosa se queda sola y su pasado, la acecha la selva alrededor, pero también su pasado. Se queda sola, en silencio, y por las noches en la oscuridad completa y no tiene más compañía que su propia mente. Entonces yo creo que es una novela que explora lo que pasa en nuestras cabezas cuando estamos solos y ella empieza primero a recordar momentos importantes de su pasado que la marcaron y que la llevaron al lugar donde está. Empieza a preguntarse yo por qué estoy acá en la selva, qué me trajo hasta acá, y eso la lleva a analizar su vida desde el principio, ¿no? Y fuera de eso también hay amenazas reales como las que hablaba ahora, el murciélago, la araña, encuentra un murciélago en el patio, encuentra de repente una noche y ve o le parece ver una araña en la lámpara de petróleo y luego ya no encuentra más la araña, ¿no? Sabe que hay una X en el territorio rondándola, ¿no? Hay jején, hay termitas que vienen por su casa, pero también en la selva hay ruidos, ¿no? Y entonces esos ruidos empiezan a mezclarse con la sensación de estos vecinos acosadores que hay alrededor y ella empieza a sentirse observada. Ella misma no sabe si estas miradas que siente sobre ella desde la selva están en su imaginación o de verdad hay alguien que está buscándola y persiguiéndola en la selva. Que eso es algo que todo el tiempo se está moviendo en la novela, ¿no? Que uno
sabe que está esta amenaza de la naturaleza y a lo mejor cuando ella se enfrenta con el murciélago, cuando se enfrenta con la tarántula, la tiene al frente, pero cuando no está en esos momentos de enfrentamiento directo, siempre está la amenaza. Y ella recalca también el hecho de que pues hay veces que es mejor tenerla enfrente que no tener ni idea de dónde está y desde dónde me está mirando, ¿no? Así es. Mira que estas semanas pasadas tuve entrevistas con varios editores de los Estados Unidos y del Reino Unido, y la novela, pese a que pasa en un lugar de Colombia muy particular, es una novela absolutamente latinoamericana y colombiana y selvática, ¿verdad?, de nuestra tierra, pero es una novela que habla sobre unos miedos que son comunes a todos y especialmente a todas, ¿no? Los miedos de Rosa son los miedos que sentimos las mujeres y los hombres cuando vamos por un callejón oscuro y no sabemos si alguien nos está mirando y nos está persiguiendo y nos va a atracar. Digamos, Rosa siente ese mismo miedo en la selva, y también siente los miedos de las mujeres cuando uno va caminando por la calle, así sea de día, y viene un hombre detrás y uno dice, me cambio de acera, me viene persiguiendo, me va a tocar, me va a hacer algo, ¿no? Estoy amenazada. Creo que esas amenazas que son a veces reales, pero también a veces solamente las percibimos porque sabemos que ese miedo alrededor siempre está, ¿no? Sabemos que hay historias de violencia en la calle, ella siempre los está sintiendo, y creo que la novela habla sobre unos miedos que son comunes a los hombres y a las mujeres. Sobre todo, me gusta mucho que hayas tocado ese punto porque precisamente hacia allá iba, ¿no? Como hemos hablado mucho de esta amenaza que puede representar la selva y puede representar los animales y las plantas, que parece indomable, pero de repente también está el miedo de esas personas que además no son completos desconocidos. Ella ha convivido con ellos, han hablado, parecen ser personas amables cuando está allí, pero en el momento en el que se va, parece ser que ya no puede confiar en absolutamente nadie. Ya cambia, y yo creo que está ese miedo, ¿no?, a ese cambio de esos hombres que a las mujeres muchas veces nos ha pasado, que estamos con el marido, con el novio al lado y todo bien, pero estamos dos mujeres solas en una mesa, ¿y por qué tan solitas? Oye, no estamos solitas, estamos aquí juntas, ¿no? Digamos. Pero también yo creo que hay un miedo que es el peor terror de Rosa, y es un miedo a la soledad, pero no al hecho solamente de estar sola, sino a lo que descubre en su propia mente, qué hay en su propia mente. Y yo creo que ese es el miedo más terrible al que ella se enfrenta, que en últimas es también el miedo a la naturaleza, no necesariamente a la X, a la araña, pero sí a su propia naturaleza, a la violencia que hay en ella, al animal salvaje que vive en ella, y que al estar sola, por único sonido, el ruido de la selva y del mar, empieza, yo creo que a emerger, ¿no? Sí, además que algo que nos vamos enterando en algunos momentos del libro, y es que la vida que ella tiene ahora en la selva igual viene, o sea, ella no nació ahí, no creció ahí, sino que decidió venir acá. Entonces, esa desconexión de la ciudad, de la vida además que ella tenía de trabajar en una empresa, levantarse todos los días a las 9 de la mañana, no sé, o sea, tener una rutina más bien urbana, pasa ahora a esta rutina rural en la que tiene muchísimo tiempo para reflexionar sobre todo esto. Sí, entonces, y sí, no solo muchísimo tiempo, sino que también ella está en una comunidad de pescadores negros, donde ella es la otredad, ¿verdad? Sí, ella es caleña, colombiana, mestiza, ¿no?, de pelo crespo, caderas grandes, la piel no es tan clara, pero le dicen la gringa, ¿no? Porque es de afuera, ¿verdad? Y porque anda porque su marido es un gringo, entonces es también esto a estar en un medio que es hostil, que no conoce del todo porque apenas está empezando a vivir ahí, y en el que ella no pertenece, sino que es vista como la otra, como la otredad. Y entonces eso la hace sentir aún más amenazada, que yo creo que hay una complejidad también en ese personaje, y es que Rosa es una persona muy fuerte,
Entonces ella se enfrenta y, no sé, agarra su machete y va a tumbar selva. O se enfrenta directamente a estos hombres, a estas amenazas, pero al mismo tiempo es una persona que siente mucho miedo. Entonces, ¿cómo fue manejar ese balance entre la psicología de una persona que dice tengo que ser valiente y estoy enfrentando una situación como repleta de adversidad, pero al mismo tiempo acepto que me da miedo? Sí, al mismo tiempo es frágil y vulnerable como somos todos, ¿no? Y me gusta siempre mucho esos contrastes entre los personajes. Con los nuevos movimientos feministas de redes tendemos a oír una constante y a ver a las mujeres como víctimas. Y hemos sido víctimas y somos víctimas, lo somos, pero también somos victimarias y también somos fuerza, ¿no? No somos una cosa separada de la otra, nos integran múltiples personas y múltiples versiones de nosotros mismos. Y creo que esta novela explora esa complejidad en una mujer. Y entonces llevémoslo un poco más, o sea, abramos la conversación un poco más hacia la obra que tú llevas construyendo ya más de 20 años. ¿Cómo crees que se integra esta nueva novela dentro de tu obra narrativa, dentro de tu proyecto literario? Bueno, esta es una nueva novela sobre la selva, que es un tema sobre el que he venido construyendo desde hace algunos años, y creo que esta es mi novela de la selva, ¿no? En La Perra teníamos una novela de una mujer que estaba en la selva y en lucha contra los elementos, contra la selva y el mar, pero una novela sobre una maternidad frustrada, sobre una mujer que quería tener hijos y no lo conseguía, entonces adopta una perrita. Acá tenemos de nuevo una mujer en la selva, pero sola y enfrentada a la selva y a su propia naturaleza, a su cabeza y a su vida, lo que ella ha sido y es, y por qué terminó donde está, ¿no? Entonces creo que esta es una novela que tiene peripecia, tiene aventura, porque está una mujer todo el tiempo luchando con su machete y sus botas machitas contra la selva, pero es una novela muy intimista y es una novela psicológica, ¿no? Que explora la mente humana. Bueno, Pilar, a mí me encantaría cerrar la entrevista contigo leyendo un fragmento de la novela. Hay uno que yo señalé que me gustó particularmente, pero quiero saber de entrada, antes de decirte cuál es, si tienes alguna escena en mente que a ti te gustaría leer. No, pero me encantaría leer el que te gustó a vos. Bueno, está bien. Maravilloso. Es otro planeta allí dentro. Todo pasa en cámara lenta y en un dramático silencio. Cuando le falta aire, saca la cabeza y vuelve a este mundo, el del ruido y la velocidad, tomando una bocanada que es como un violento grito. Se acuesta boca arriba sobre el agua. En el redondel de cielo, enmarcado por las copas de los árboles, no hay nubes. La luz entra aún con la fuerza del día. Cierra los ojos y se entrega. Desnuda en esa agua nueva, con las orejas sumergidas y la cara afuera, entre los dos lugares, el líquido, donde el tiempo se desacelera, y el de aire que simbra, ella flota indiferente a las pasiones humanas, al fuego, igual que la Ofelia del cuadro famoso que usaron en la agencia para una campaña de detergente. Es como si no hubiera nadie más, ni Jean, ni vecinos, ni otra gente, como si de verdad estuviera sola, única en la tierra, una Eva sin Adán, plena. Pilar, muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista, muchísimas gracias por abrir el espacio para hablar sobre la literatura, y a toda la audiencia del Espectador, muchísimas gracias por conectarse. No olviden que para más historias sobre arte, cine y literatura pueden visitar el Magazine Cultural, y no se pierdan del resto de los contenidos que tenemos aquí en el Diario El Espectador.